Hola, buenos días, buenas tardes, Jordi Montpellier. Estamos en Urano, Urano en las casas del material, estudios, profesión, dinero, etcétera. Todo lo que no son relaciones. En la forma consonante, diríamos que está más fuerte, claro. Bueno, en la forma consonante y disonante. Está más fuerte en la C1 y C10 como todo planeta. En C4 y C7 toca a las personas, pues más bien con las que se relaciona también, ¿no? Las personas elegidas en C7, en C1, C3, C9, lo mental, en C11, la política, las grandes multinacionales, C2, C8, C12, más bien desfavorable. En general está mejor sobre el horizonte que bajo el horizonte. Recordad que aparte de significaciones específicas de las casas, todo el planeta tiene muchos significados y aplicados a la casa. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, extravagancia, Urano, en sus obras o diversiones, casa 5. Bueno, pues la madre o el padre, la madre en C10, el padre en C4, con estudios, le educan de forma liberal y progresista, fuera del sistema educativo clásico, para que piense por sí mismo, sea autónomo en casa parental y se independice lo antes posible. C1, C4, C8. La C8 para mí es la forma, el signo da la forma en la que se independiza y lo hace de la noche al día. O si, por ejemplo, los padres divorcian, siendo mayor de edad, pues él decidirá de vivir solo en vez de vivir con uno o con otro. Si le es posible, si económicamente le es posible, claro, aprovechará para irse. Si Urano en C10, pues la incompatibilidad del planeta con la significación materna aconseja de buscar a la madre en el regente de C10 y no en Urano en C10. Para la madre es mejor realizarse profesionalmente antes de tener al niño, o puede lamentarlo y el niño quiere ser más autónomo a cierta edad, para que la madre pueda realizarse profesionalmente. O el niño puede elegir la profesión parental soñada para complacer a los padres y podría hacer luego, una vez que tenga su propia familia, hacer pasar la profesión antes que la vida familiar. El nativo busca una familia más amplia que la nuclear, una familia intercultural, si en C9, y funda un hogar según sus propios criterios. C4. Urano es un extrovertido que se vuelve introvertido con el tiempo y en signos pares, femeninos, sobre todo. Eh, Solitario, incomprendido de la mayoría y del mismo, casa 1, C1, a la adolescencia se siente diferente y se margina, o es marginado por su temperamento, una marca física, genética, su forma de vestir, sus hábitos raros, por ejemplo, o como poder tener una serpiente como mascota, o C1, C6. En C7 es más marginado o se junta con marginados, con dificultad a insertarse en el medio ambiente o comunidad donde vive, pues no pertenece a nadie ni a nada. C1. Sintiéndose libre de ir y venir, de pensar sin encerrarse. C12. En estereotipos e ideas recibidas, cuando está con el sol, en aspecto al sol. Suele ser víctima de bullying o de humillaciones, en cualquier casa, con el significado de la casa. Pero bueno, generalmente se interpreta más en la C1, C3, C4, C6 y acaba cortando con su medio ambiente de forma drástica en C8 por cambios, bueno, y la C1 también, o sea, la C1 es en todo, por cambios de residencia, por ejemplo, C3, C4, o de país, C9, que podría perturbarlo. Urano en la casa que está queremos ser únicos, tener emociones y experiencias de más en más excitantes, como Neptuno y Plutón son planetas de la trascendencia.
lo desconocido, lo invisible, lo no conforme con las normas mayoritarias para actuar a su manera, a partir de una idea lógica y personal, una intuición o idea relámpago y sin dirección prevista, por ejemplo C1, C4, fuera de ideas establecidas, C1, C3, C6, C9, por la mente, para encontrar reglas o un sistema de creencias bien personal que rijan su vida y ensanchen sus horizontes social, intelectual y geográfico en C9. Es un teórico conceptor con la mente siempre activa e hiperactivo, C1, C3, C9, por la mente, pero por hiperactivo más la C1 y toda casa. En Tauro, por ejemplo, rumina, tenso que obtiene certezas fulgurantes y personales, que reducen lo complejo en simple. Esa es la función quizás principal de Urano, para mí, pero sin experimentar. No experimentan ni en lo concreto ni en emociones. Una señal, una idea, le hace encontrar la solución relámpago. Curioso, inventivo, se interesa a todo lo que cambia, innova, sorprende, choca o rompe, revoluciona y bascula los antiguos sistemas tradicionales y conservadores que quedan obsoletos. Por ejemplo, C9. Curioso, inventivo, se interesa a todo lo que cambia, encontrando la perla rara del futuro, lo que promete hoy las aguas del conocimiento, C1, C5, por ejemplo. Lo ordinario es un tesoro del futuro, C1. El tesoro de hoy será ordinario mañana. Urano inventa, reinventa, capta las modas y corrientes del momento. Después es seguido de periodos de inercia hasta su nueva inspiración en casa, en la casa que sea. O en el negocio, por ejemplo, si es el C4, en el arte, si es C5, el medio cercano, C3, la profesión, C10, el día a día, C6. En fin, siempre hay que aplicarlo a la casa, lo que digo. Yo doy ejemplos, pero no son específicos totalmente. También hay otras casas que pueden utilizarse ahí. Oportunista para ello debe encontrarse siempre en el buen momento y lugar, claro. Tener independencia para moverse libremente y decidir a su guisa. Encerrado deprime y pierde ese optimismo crédulo y apasionado, si en C12, por ejemplo. Rompiendo los límites permitidos, C9, entrar en lo tabú, C12. De principios e ideas rígidas, estrictas, idealista, busca aventuras excitantes sin cálculos ni estabilidad, C1. Apasionado de sus criterios de interés, C5. La educación superior, derecho, religión, C9. La política, C12. Se dispersa y cambia de punto de vista, buscando cosas sorprendentes, C3, C5. Sistema de creencias, C9. Utópicas u excéntricas, C12. Pero todas, utópica o excéntrica es todas las casas. Con experiencias paranormales, ocultistas, clarividencia, meditación, lo secreto. Lo secreto pues sería más en el C8, C12, C1. La muerte, lo psíquico, magia, misticismo. Claro, en casas más místicas, vamos a decir, como la C8, la C12, C1 también. Podría ser la C6, pero bueno, también la C6 es más práctica, ¿no? Es más de tarea. Bien aspectado, muestra tolerancia a las opiniones ajenas sin influirles. Dotado para oficios o actividades, C10, C1, si son oficios, por ejemplo, actividades C1 o C6, uranianas, científicas, sus cualidades innatas de nacimiento, pero a desarrollar, C1, las aprendidas en su medio cultural, el sol, el signo. En C2 es con lo que gana el pan, lo que el sujeto necesita. En C10 los estudios especializados, trabaje o no. En C6 los trabajos temporales o fuera de estudios.
Inventores, investigadores, científicos teóricos o técnicos que usan la tecnología de punta, revolucionan lo convencional, se especializan en áreas de electricidad, informática, electrónica, el espacio. El espacio, por ejemplo, serían C1, C9, C11, por ejemplo, más, pero bueno, es en todo. Campo y construcción, pues más en C2, comunicación, imagen y sonido, más en C3, corresponde pues a la comunicación, claro, de la casa. Oficios generales como médico, ingeniero, pero serían especializados en áreas uranianas, según signo y casa, claro. Comercio, transporte, enseñanza, liberal, por ejemplo C3, negocio familiar, el hogar, C4, música progresiva, jazz, soul, arte modernista, C1, C5. Elvis Presley, por ejemplo, con Urano en C5 Aries, escandalizó al mundo con su movimiento de cadera, ¿no? Tan original. Salud con medicina alternativa, función liberal, C1, C6, consejero matrimonial u otro, sindicato, C7, lenguas unificadoras como el esperanto, viajes, ciencia ficción, aventuras y descubrimientos, C9, grandes corporaciones como la Seguridad Social, C11, el inconsciente, lugares que privan de libertad o aislados como trabajar en medio de una montaña o el desierto, C12, lo nuclear, ciencias de lo antiguo, como arqueólogo, el átomo, C8, también C1, ¿eh? Es que os digo cosas, pero no hay que tomarlo nunca al pie de la letra, ¿eh? El C3 manual sabe utilizar las máquinas y utensilios, por ejemplo. En C5 sería un artesano con uso de nuevos materiales. Por ejemplo, estos que hay ahora, parece que lo del hierro, que utilizan pintura en 3D, con metal y cosas así para hacerlo más rígida la pintura. Esto podría ser también uraniano. Marte, Urano, una cosa así. Descubre las leyes que, bueno, es un sujeto que vive en sociedad o quiere vivir en una sociedad que se rija sola, sin leyes, pero con el respeto de todos, que no necesite políticos y gente dirigente, vamos a decir. Que todo el mundo sepa comportarse por él mismo. Líder conductor de masas, el trabajo individual beneficia a un colectivo, aporta respuestas a la humanidad, más en C10, C11, C12, las colectivas. El Sol es líder de una mayoría social, Urano de una minoría, C1. Un reformista que sueña rehacer el mundo, C1, C9. Si en C9, por ejemplo, y regente de C1, pues debe encontrar su propia verdad e identidad, su propio camino. Necesita profesiones, horarios, funciones poco comunes, fuera de norma, donde pueda trabajar a su aire y en plena libertad de pensamiento, acción y movimiento sin fijarse. C4, por ejemplo. Conoce culturas bien diferentes y alejadas de la inicial, lugares inhóspitos, C9, o más cerca de casa, C3. Ya en su infancia puede cambiar a menudo de residencia, de lugar, C3, C4, más en signo mutable y suele ser usar transporte moderno. Como no suele tener éxito en su lugar de nacimiento, un poco como Saturno, suele emigrar, C4. Cuando se fije, su casa tendrá algo original o inusual, moderna, por ejemplo, C4. Los viajes por agua son desfavorables, C3, C9. Bueno, la casa también puede ser, por ejemplo, una de las casas extrañas, con una forma extraña, claro, o puestos en una aislada en una montaña también, o sea, cosas muy, muy originales, ¿no? Para ver los cambios de domicilio, pues hay que ver las progresiones, revoluciones solares, tránsitos. Le conviene tener contratos con el Estado, una gran empresa, el público, o ser su propio jefe, C7, C10, queriendo dejar su huella en el mundo, C10. Sin embargo, sus proyectos son difíciles de realizar,
C10, C11, a veces demasiado vastos, en C9, en relación a ayudar, o C12, en relación a ayudar a la humanidad, C10, 11 y 12. Urano rige los eventos inesperados, lo imprevisto, los golpes de suerte o mala suerte, lo que cambia, sorprende, rompe o crea. Lo nuevo, la ruptura, las crisis, como Plutón. Enemigo de lo estable, sufre todo tipo de cambios, circunstancias inesperadas, trastornos, a veces cambiando su existencia completamente. La vida es una sorpresa continua, sin cálculo ni planes. Está preparado a todo cambio de dirección en su existencia, voluntario o no. Se asocian y se separan. En C7, en C2, casa de las necesidades y los aportes de los demás, y para los demás, C8. Urano incita a liberar sus apegos para mejor decidir, menos en mal aspecto a la Luna, Venus, Saturno, por ejemplo. Separarse de bienes para mudarse de país más fácilmente, por ejemplo. Su suerte dependerá de prever los eventos de la existencia, así su economía es más soportable, pudiendo recuperarse de deudas si las tiene, aunque suele gastar lo que tiene. Es una cigala que podría olvidarse de recoger el grano. El dinero viene y va. El negocio, C2, comercio, C3, 4, dependerán de la suerte o del público. La reputación, el éxito, C10, las finanzas de la pareja, los legados, C8, los socios, C7 y otros, C8, juegos y especulaciones, C5, C8. En buen aspecto a Saturno, el signo fijo es más estable. En la profesión, la posición social, C6, C10. Por cambios políticos, el público, una multinacional, por ejemplo, C10, C11, los cambios socioprofesionales afectan a la vida familiar, negocios o empresas que tenga, C4. Prefiere una vida precaria que una fortuna para conveniencia como Saturno, C2. No le favorece la clientela privada, sino más pública, más grande, multinacional, etc. Debe aprovechar las ocasiones en el buen momento y lugar. Al contrario, podría perder su empleo o posición. Cuando Urano pasa sobre el regente del ascendente, sobre los 42-56 años, tiene cambios repentinos favorables o desfavorables. Un artesano puede pasar de ser aprendiz a ser el maestro, que es lo que se espera de él. Trata de alcanzar una buena posición social para seguir viviendo a su manera, aunque cree que siempre puede mejorarla. C5, por ejemplo. Puede tener los favores de gente mayor, C4, más influyente a toda casa. C11 también. Más influyente con gente importante, C6, C10, gracias a su pareja, C7. Ofrece caprichos y extravagancias en los placeres y juegos que le ofrecen adrenalina, C5. Puede haber adicción a la droga, en signo de agua o afligido por la luna, por la desesperación de Urano, C5. A la madurez, luego la vejez, puede interesarse a otros centros de interés uranianos, C7, C4, C1 también, claro. En C6 debe pasar crisis. En C12 las dificultades de la existencia, los momentos solitarios. Urano pide tener sus cosas en orden cuando llegue el momento final, C8. En su manera afligida, disonante, Urano en C12 indica problemas antes o durante el parto. Su vida desde pequeño es algo muy errático, cambiando los colegios por los cambios de residencia de los padres, C1, 3, 4, y adulto. Le cuesta enraizarse, echar el ancla, C4, C12. Se complica la existencia para no perder su libertad de movimiento, sentirse encerrado, exiliado, lo que hace de él un adulto ferozmente independiente, reacio a todo lo convencional. C1, C5, huirá de casa, C4, C8. También puede existir miedos, fobias, como la oscuridad, pesadillas hasta pasada la pubertad, C12. Esa costumbre de vivir fuera de norma con la educación parental, viajes, situaciones inestables, inesperadas, le hará sentirse diferente o una marca en él, una marca genética, por ejemplo, puede tener algo que lo haga muy original.
hasta la extravagancia, sin límites. Con muchos, como, sí, con muchos tiene el deseo de seguridad, intimidad y afecto, pero prefiere aislarse. En C12, no implicarse en grupos o proyectos, C11, salvo si puede entrar y salir a su guisa. Una enfermedad u otra causa puede aislarlo más, C12. Quiere ser tan único y diferente a los demás que su originalidad se vuelve centricidad, C1. Mostrar sus propios valores, Urano, y raíces, C4. Prohibiéndose toda sumisión al sistema que quiera someterlo, C1, por ejemplo, o todas. Su dificultad a expresarse, C1, C3, o del habla, C3. Sus ideas intempestuosas e irracionales para otros, C4, todas también. Discrepa de todo y de todos, sin ponerse en cuestión. Lo ordinario es para él extraordinario y viceversa. Aquí, en forma disonante, se supone que es un inadaptado y que las cosas no las hace bien. Por lo tanto, lo que le parecía extraordinario y algo que promete en el futuro, pues es algo que en realidad no vale para nada. Pero para él es fantástico. Sus ideas son demasiado modernas, futuristas, visionarias y drásticas, que provocan conflictos al intentar cambiar lo que ya está establecido, lo convencional. Lo que para todos es inútil, para él es la perla rara, el tesoro del futuro. Falta de sentido común y testarudo, según la casa. Por ejemplo, pues un animal que para todos es ordinario, como yo que sé, un perro, para él es fantástico, ¿no? Ese perro es, por ejemplo, no sé más que, no se me ocurre otra cosa. Si no controla su temperamento imprudente, temerario, violento e imprevisible, incluso en mal aspecto al regente del ascendente, con Urano en C10, por ejemplo, su violencia puede no tener límites, hasta llegar a ser un dictador salvaje e inhumano, antisocial, marginado. Se muestra intransigente en sus conceptos y acciones, aunque en C7 debería colaborar más. En toda casa indicaría problemas, disgustos, conflictos graves con los demás, estrés en el trabajo o él provoca ese estrés. Es un mal temperamento en general y explosivo. Toda clase de desgracias, rupturas a causa del temperamento y de los conflictos que genera. El sentido humano y fraternal pasa a ser inhumano, sin sentimiento alguno. A lo extremo, la persona es un objeto más, sin derecho alguno para él. Hay algunos casos, muy pocos, voy a hablar de 2 o 3 casos que me han hablado de gente acuariana, uraniana, que trataba a su pareja pues como si fuera una cosa, ¿no? Eres mi cosa y punto. Un poco como se dice Tauro. Es un etilista que no se mezcla con cualquiera. En forma disonante, sería más un discriminador que no respeta a nadie ni colabora, como en C7. Pasión por conceptos a causas o causas, pero no por personas. O sea, puede ser un apasionado de su arte, de su creatividad, de lo que hace, pero no de las personas en general. Son más cosas, cuando es una forma muy disonante. Algunos pueden ser terroristas, según algún manual que hay por ahí. Bueno, habría que verlo. Jugadores violentos, por ejemplo, sí. E incluso en los juegos de azar. Le molesta perder. A ver que me he perdido.
Ay, que me he perdido. Ah, hiperactivo, su vida está destinada a cambios repentinos, voluntarios o no, y fulgurantes. En la infancia, adolescencia, por ejemplo, C1, la juventud, C10, madurez, C7, la vejez, C4, eventos desfavorables, pérdida, retrasos, peligros de residencia, C4, de pareja o socio, de enemigos declarados, C7, u ocultos, C12, de amigos que se vuelven enemigos, en los proyectos, C1, C4, C11, la profesión, reputación o posición social, C10, los empleos temporales o tareas o fuera de norma, C6, problemas de la existencia en aventuras, C1, C9, traiciones, C12, problemas económicos, C2, financieros, C8, problemas con el público o la empresa, huelgas, por ejemplo, si es un jefe, C7, C10, la clientela, C11, si tiene negocio, acusaciones escandalosas, juicios perdidos, C7, privación de libertad, peligro de los grandes animales, C12, y de los pequeños o mascotas, C6, con la jerarquía, C10, caída brusca, C10, C7, es malo para un abogado político. Si es consonante es muy bueno, pero si es disonante pues es malo. Peligro con las máquinas y utensilios, en todas. C3, dificultad con la tecnología y el progreso, en todas. Divorcios, infidelidad, C7, separaciones, escándalos, pérdidas en el juego de azar, carrera artística azarosa, obras escandalosas, C5, oportunismo y la suerte pasa a ser inoportunismo, la mala suerte en lo referido a C2, C4, C5, los préstamos no se devuelven bien, C8, grandes gastos con más periodos de bajos que de altos, inestabilidad, incoherencia, excentricidad, utopía, caprichos, provoca enemigos, fracasos, problemas, accidentes, improvisación, intuición, no soporta ni la rutina, C4, C6, molestias, problemas, en fin. Por ejemplo, pierde el correo, si es en C3, las cosas son utópicas o irrealizables, demasiado abstractas, que no puede concretizar, inadaptación social, conflictivo si está cerca del MC. En mal aspecto a Marte, pues es un revolucionario puro y duro, incluso sanguinario podría llegar a ser. La tradición habla de muerte y cambios con Urano, Marte en C8, pero no prometen dicha tragedia. Hace falta mucha cosa para poder decir algo así. La muerte sería repentina, prematura o violenta en las casas de la salud, el AC4 también, o su regente en signo de agua, mal aspecto a Urano, así como el AC10, C12, si desonante a Marte, mal aspecto a la Luna, al Sol, según sea hombre o mujer. El caso de la princesa Diana, por ejemplo, con Urano, Marte y Plutón en C8, yo los tengo en C10, los tres, Urano, Marte, Plutón, y no estoy muy... Tienen muchas consonancias, pero también tienen disonancias y lo noto. Con Neptuno en C8 se habla de muerte temprana. Si Urano es regente de C8 y está en C8 también, pues en aspecto al regente de C6, hay muchas cosas a nivel de salud. Bueno, con una, en conjunción con Neptuno, como lo tienen muchos, la generación pues puede dar más larga vida. El mal temperamento lo hace agresivo, impulsivo, imprudente, provoca accidentes por impulsividad y no pensar, por torpeza y más con Marte y Saturno, incitando a la velocidad. También en las casas de la mente, ¿no? C3, C9. Si en C3, pues accidente de carretera, de transporte, en C9 de avión o viajes largos, en C6 en el lugar de trabajo, en tareas de casa, pequeños accidentes, clavando un clavo, por ejemplo,
porque no es demasiado impulsivo, demasiado, o sea, y no quiere acabar pronto y no tiene paciencia. Enfermedades nerviosas o mentales como neurosis, hiperactividad, C6, C12, perdiendo la libertad, C12, parálisis, por ejemplo, insomnio con mal aspecto a la luna, Mercurio, que es la mente, y más entre 13 y 9. El signo dice el órgano tocado, en Géminis los órganos del habla, los brazos, serían depresiones con la luna, con Saturno, operaciones quirúrgicas con Marte y Saturno, eh, problemas del sistema inmunitario, problemas de embarazo o de parto para la mujer, aborto, peligro repentino para el niño, hijos extramatrimoniales, en C5, por ejemplo, por Urano, peligros de electricidad, de tormenta, de los pequeños, de los animales exóticos o pequeños, ¿no? C6, de los grandes animales, C12, operaciones, derrumbo, explosión del hogar, una catástrofe en el hogar, digamos, en C4, ruptura familiar también, divorcio C7, C10, por las cúspides, en C1 sería la niñez, claro, en C10 la juventud, C7 madurez, C4 vejez. Si el sujeto está en estrés, en tensión, pues lo empeora todo, ¿no? Urano es el planeta de los nervios, del estrés, de los espasmos, las convulsiones, siempre bajo tensión, rígido, afecta el control de la voluntad. Le convienen las medicinas alternativas y complementarias para relajarse, como el yoga o la meditación. Si no, sus defensas provocan problemas de salud. Bien aspectado recupera rápido. Es psicosomático y puede enfermar porque, no sé, por ejemplo, no quiere ir al trabajo y se siente enfermo. Por depresión, de alguna manera. Enfermedad repentina, a menudo nerviosa, según signo, en disonancia a la luna, pues más bien el sistema sensorial que el sistema motor, que sería más con Marte. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Creo que ha sido un poquito largo este,